Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Elena Bari Ortega Prado y estoy muy contenta de participar en este simposio junto a mis compañeras para dialogar sobre una experiencia muy interesante de una comunidad indígena en la que yo estoy haciendo investigación y me gustaría compartirles mi proyecto, puesto que abona la experiencia de esta comunidad. Abona en investigación busca visibilizar precisamente este conjunto de saberes dentro de la experiencia de una comunidad pues que ha sido explotada en sus recursos naturales y que justamente hace frente al capitalismo y han resistido estos embates. De manera que me gustaría compartirles mi trabajo. Es un proyecto de investigación en posgrado, en la maestría de antropología, en la UNAM en México, y entonces me gustaría compartir mi presentación con ustedes para que conozcan un poco de lo que estoy haciendo. Y bien, pues comenzamos. Mi proyecto se llama Los murales creados a partir del movimiento autonómico de Cheranqueri y su influencia en la construcción de la memoria de sus habitantes. Una servidora, Elena Bari Ortega Prado, pues realiza esta investigación en este momento. Y vamos a ver que el contexto de la comunidad. Cheranqueri es una comunidad indígena purépecha en el estado de Michoacán, en México. Durante varias décadas, pero en realidad desde 2008, comenzó a crecer desmedidamente la tala de árboles en sus bosques por parte de talamontes vinculados a narcotraficantes y aguacateros que buscaban precisamente el cambio de uso de suelo. A la par, las autoridades de los tres niveles de gobierno mexicano, es decir, el federal, el estatal y el municipal, fueron llamados por la comunidad para solicitarles apoyo, obteniendo siempre pues negativas, ¿no? O simplemente silencio, y nunca estuvieron a la altura de lo que sucedía en la sierra de esta comunidad purépecha. De igual forma, los partidos políticos que en aquel entonces, 2008, gobernaban los tres más votados, cada uno de ellos tenía un lugar específico, uno en el gobierno federal, otro en el gobierno estatal y uno diferente, y tercero a nivel municipal. De manera que frente a esta deforestación y violencia a gran escala que sufría la comunidad y que vivieron pues a partir de secuestros, levantamientos, asesinatos de compañeros comuneros en el cerro que defendían o que intentaban defender su territorio. El 15 de abril de 2011 resulta ser que en la madrugada un grupo de mujeres decidió ya no aceptar más y comenzaron con la detención de camionetas que transportaban la madera talada a cualquier hora del día. Se habla aproximadamente que había diariamente 200 camiones que bajaban del bosque con pues llenos de troncos para su distribución en otros lugares. A estas mujeres se les va sumando la comunidad, de manera que este día, el 15 de abril de 2011, 18,000 personas, que eran los habitantes del municipio de Cherán, organizan sus fogatas comunitarias y a través de la emancipación social se declaran en autositio, es decir, que cerraron los accesos a la comunidad y a través de bloqueos, resistencia, pues vivieron presiones del exterior durante varios meses, ¿no? Y con esto de presiones del exterior me refiero a pues reducción de el arribo de alimentos, de medicamentos, cortaron también en gran parte de la comunidad y en diversos momentos la comunicación telefónica o el internet, de manera que pues eran presiones del exterior justamente como para provocar que la comunidad se desdijera o aceptara las negociaciones con el gobierno. Aquí pongo una imagen del paisaje de la Sierra Cheranense que me tocó conocer en 2014, para que puedan darse una idea de la extensión de los cerros. Lo que vemos ahí son nubes, y bueno, en este momento la sierra estaba ya talada, por lo que, pues, como pueden observar, no se ven árboles en este fragmento en este pedacito, ¿no? del territorio.
Este era el panorama que se vivía en realidad. Después de tener bosques de coníferas, muy bosques altos de coníferas, pues la devastación forestal se cometía a gran escala. Hay autores que hablan de aproximadamente el 70% de la superficie de la sierra fue talada e incendiada, buscando precisamente el cambio de uso de suelo. Y tenemos esta imagen donde nos ayuda para comprender cómo fue el autositio en la comunidad de Cheranquel. A través de fogatas y barricadas durante varios meses, la comunidad se protegió, atrincherándose y bloqueando las entradas del pueblo con 4 barricadas que impedían el paso de los foráneos. Esto es muy interesante porque justamente en cada esquina del pueblo se organizaron fogatas comunitarias. Hablamos de aproximadamente 189, 190, un poco menos de 200 fogatas en el pueblo, que el mismo 15 de abril ya estaban en funciones. Entonces el nivel de organización que se generó en la comunicación, pues todavía incluso muchos de sus propios habitantes no lo pueden comprender, ¿no? ¿Cómo fue que surgió para poderse poner de acuerdo 18,000 personas? Y entonces vigilar las entradas, porque pues evidentemente el temor era que regresaran los narcotraficantes o los talamontes, ¿no? Y bueno, entonces, gracias a estas fogatas comunitarias alrededor del fuego, la gente se empezó a reconocer, porque si bien eran vecinos, pues no habían perdido el contacto, incluso entre familias había distanciamiento, porque algunos pertenecían a un partido político y otros descendían a otro partido, ¿no? Entonces fue gracias a esta convivencia comunitaria donde se reconocieron, vigilaron su territorio, discutían ideas, convivían, comían, por ejemplo, hacían guardias y, por supuesto, fueron generando propuestas y tomando decisiones en cada uno de los 4 barrios en que se encuentra dividida la comunidad, para después llevar las mejores ideas a las asambleas generales que se discutían ya a nivel pueblo completo, ¿no? Entonces, fue un sistema de organización que favoreció de manera extraordinaria la organización de estas etapas del movimiento. Y pues entonces se da inicio al movimiento autonómico y el eje rector de esta comunidad fue declarado con el lema de por la justicia, seguridad y reconstitución de nuestro territorio. Aquí aparece pues una imagen muy elocuente con lo que sucedió ese 15 de abril. Esta es una imagen del 15 de abril, donde una de las camionetas detenidas con los troncos fue incendiada y la comunidad, si bien iniciaron las mujeres, una de ellas a la izquierda, pues la comunidad completa se fue sumando, ¿no? Al grado de que estas imágenes pues salieron al exterior para que nos pudiéramos dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Cherán. A partir de ese entonces fueron requeridos diversos procesos jurídicos en unas metodologías y con recursos muy interesantes también, pero se pudo instaurar, ganando estos juicios, la figura del Consejo Mayor de Gobierno Comunal por usos y costumbres, donde la comunidad indígena ganaba la autodeterminación y el autogobierno para pues organizarse y vivir como ellos eligieran vivir, ¿no? Del lado derecho podemos ver que justamente esta parte de reconstitución del territorio comenzó con la inminente necesidad de reforestar la sierra, que ha sido un elemento muy vinculado a la comunidad desde décadas anteriores, desde que se tiene conciencia, según muchos de los habitantes. Y fue aquí donde yo pude irme sumando, a partir de que conocí lo que estaba sucediendo en Cherán. Busqué acudir a la comunidad, si bien yo vivía en una ciudad a 5 horas, en otro estado distinto. Yo como mujer michoacana, pues el tema me tocaba de manera muy específica y busqué acercarme a la comunidad para sumar esfuerzos y justamente pude tener
la fortuna de participar con ellos en las tareas de reforestación comunitaria durante 4 años. Cada mes de las temporadas de lluvia busqué invitar a mis alumnos, a mi familia, a mis amigos, para que mientras más brazos pudiéramos reforestar en Cherán, pues más pronto se podría reconstruir su territorio y, por supuesto, pues apoyar el trabajo de esta gente. De esta manera, pues, a través de los 2 juicios que se llevaron a cabo de mano del colectivo Emancipaciones, un grupo de abogados, se genera una resistencia al neoliberalismo con resultados pues bastante contundentes. Entre ellos, se defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas, se logra la autodeterminación, el autogobierno, es declarado el primer municipio indígena, que si bien en México existen otros municipios indígenas, la diferencia en este caso es que efectivamente el gobierno no es una persona que en otros municipios sí designan los partidos políticos, sino que en Cherán se establece el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, que es integrado por 12 personas llamadas queris en purépecha, quienes surgen de los barrios en los que se divide la comunidad. Por lo tanto, cada barrio, como son 4, cada barrio aporta 3 queris y tenemos el total de 12 personas como autoridades en la comunidad. A la par, también otro de los juicios logra el ejercicio directo del presupuesto económico en la comunidad, cosa pues nunca antes vista, porque entonces de la partida presupuestal federal, Cherán-Querí recibe su parte proporcional y la ejerce como la comunidad decide. Al día de hoy, además, 11 comunidades en total siguen el camino iniciado por Cherán y a 10 años de este movimiento, pues la comunidad indígena en Michoacán se ha movilizado pues como nunca antes. Y vamos a ver que justamente desde el inicio al movimiento autonómico le acompañó una abundante creación de intervenciones gráficas en el espacio público, en bardas y en fachadas. Siendo yo diseñadora gráfica de profesión, pero con una gran predilección por las ciencias sociales, pues me llamaron la atención desde el inicio estas manifestaciones artísticas, pictóricas, gráficas, en diversos espacios de la comunidad. Además, me llamó la atención también que conforme regresaba en las diferentes temporadas de reforestación, algunos de estos murales permanecían, otros eran borrados, surgían nuevos. Y conforme fui profundizando en la investigación antropológica, pues me di cuenta que es posible identificar diferentes etapas, diferentes objetivos de cada una de esas etapas y, por supuesto, diferentes autores. En la imagen apreciamos uno de los primeros murales que surgieron en la comunidad, cuya autora es Chávez Isabel Pedrosa, realizados desde 2011, es decir, desde el mismo año en el que comienza el movimiento autonómico. Esta es una fachada de la casa familiar de esta familia cheranense, los Pedrosa. Este segundo mural que presento aquí es muy interesante porque junto con la siguiente pieza son algunos de los que más se mencionan y más quedan en el recuerdo de los cheranenses y de quienes nos hemos acercado a la comunidad en algún momento. Este mural también es de los iniciales, se llevó a cabo en 2012, está ubicado en el centro del pueblo, muy cerca, junto a la iglesia principal y frente a la plaza más grande del pueblo. Y en ella se retoman elementos de la cosmovisión purépecha como es el fuego, dado que para este grupo indígena, para esta comunidad indígena, en todos los purépechas, en toda la región de Michoacán, el fuego es un elemento fundamental y también está representado con el dios Curicabil, uno de los dioses más importantes. Y aunque fue borrada esta pieza, junto con la que sigue, pues ha quedado en el recuerdo de los cheranenses, quienes siguen utilizándolo ahora en carteles de invitación a algunos eventos, por ejemplo, del aniversario, o en sus fotografías de perfil de Facebook. Y entonces ha sido muy interesante ver cómo una pieza que ha sido borrada desde 2017, pues permanece.
El autor es Mauricio Poveda, fundador de Despierte Colectivo y colombiano. Entonces, pues interesante también el dato. Este otro mural está pintado junto al anterior y hay quien lo considera que es uno solo o hay quien considera que son dos, ¿no? Pero de igual forma son piezas que presentan elementos pues de la cosmovisión purépecha y además se volvieron emblemáticos en la comunidad. En este caso, por ejemplo, vuelve a aparecer el fuego, la llama. Las plantas verdes son plantas de murite, que es una planta muy importante, podríamos decir incluso casi sagrada, y que convive cotidianamente con la comunidad. Todo el mundo toma té de murite en sus casas y si ustedes acuden a la comunidad seguramente lo probarán y les invitarán una tacita. Además, justamente la frase del fuego la palabra pues remite a la función de las fogatas comunitarias que tuvieron pues una relación fundamental con el movimiento y con lo que se fue logrando después de ese 15 de abril de 2011. El autor igualmente es Mauricio Poveda, de Despierte Colectivo, colombiano, desde 2012. Esta pieza es interesante también porque fue hecha por encargo del primer gobierno del Consejo Mayor, justamente para conmemorar el primer aniversario del movimiento, es decir, también 2012, y está ubicado dentro de la Casa Comunal, que es pues el lugar donde se ejerce el gobierno ahora, y en la sala de juntas de esta casa, donde se hacen las reuniones más importantes, ¿no? Que tienen que ver con toma de decisiones, y al menos algunas de las reuniones más importantes se llevan a cabo en este mural, en esta sala, perdón. El mural, como pueden ver, pues contiene elementos muy relacionados con el movimiento, el bosque, las fogatas, las camionetas que transportaban troncos arriba a la izquierda, la iglesia abajo del Calvario, abajo a la izquierda, donde inició el movimiento, la ronda comunitaria en esta zona, que es una figura trascendental en la seguridad del pueblo cheranense, puesto que pues fueron ellos quienes, digamos, retoman la seguridad en lugar de la policía municipal o la policía estatal, que estaba pues, tremendamente corrompida y coludida con el crimen organizado. Entonces, aparece pues, los ancianos, que es una figura muy importante porque justamente Keri en purépecha significa grande, significa el anciano. Y justamente la comunidad recurrió a los ancianos, a los más grandes de la comunidad, para preguntar cómo habían hecho antes de que llegaran los partidos políticos que tanto habían dividido a su pueblo, a sus familias, y fueron ellos quienes explicaron y quienes pues son repositorios de la historia, de la memoria, de los elementos culturales e identitarios de la comunidad. Entonces, este mural está hoy día todavía se puede observar. Los autores son Marco Guadián y Giovanni Fabián, ambos cheranenses. Este otro mural es un detalle, este es un mural línea del tiempo, porque es muy largo, digamos aproximadamente 8 a 10 metros de largo. Este mural cuenta la historia del movimiento de Cherán. Fue realizado en 2013 colectivamente con niños, jóvenes y mujeres de la comunidad, en conjunto con unos artistas peruanos de los que ya no recuerdan el nombre, las personas a quienes he podido entrevistar. Y este es otro de los detalles justamente de este mismo mural, ¿no? Donde se aprecian pues obviamente las fogatas, las barricadas, las peticiones de exigencias de la comunidad, los cerros, los jóvenes y pues en general la forma como se recuerda el movimiento. Este es otra serie de detalles de un mural que presenta elementos pues de lo vivido en la comunidad. Este está ubicado en un muro que ha sido borrado, intervenido diferentes veces, pero este mural permanece. Y pues además fue pintado colectivamente. Podemos ver en la foto
de la derecha, donde aparece la niña purépecha con su traje típico. Arriba hay una lista de las personas que pintaron, porque el profesor Francisco Rosas, que es quien estuvo a cargo de esta pieza, tiene la técnica de pintar, empieza él a pintar, pero a la gente que va pasando por ahí, pues les va invitando, de manera que aunque las personas crean que no saben pintar o que nunca han hecho esta actividad antes, él les enseña y se dan cuenta que pueden construir algo juntos, y que incluso las ideas que a ellos les van surgiendo, pues el profesor Rosas las integra en el mural originalmente pensado. Entonces tenemos, por ejemplo, los guaraches, el calzado tradicional purépecha, la ronda comunitaria abajo de los guaraches, que justamente son quienes cuidan el territorio al día de hoy, la ronda comunitaria, las trojes, que son el tipo de casas purépechas realizadas con madera, los trompos, que es una actividad que se realiza en Cherán, y pues la mujer purépecha representada en una niña con su vestimenta tradicional. A partir de esto, tanto del contexto del movimiento como de las piezas que yo fui conociendo, o algunas de las piezas, porque son muchísimas, pues la pregunta antropológica que surgió para responder con mi investigación de posgrado es precisamente ¿para qué se usan los murales en el espacio social de Cheranquel? Y me interesa conocer, pues, dado que hay imágenes muy políticas, pues me interesa conocer cuál es esta función, para qué sirven, cómo se usan, cómo las percibe la comunidad, ¿no? Y entonces, justamente en mi investigación, adopté una postura política que al mismo tiempo es una propuesta teórica, metodológica, epistemológica y política, es decir, que busca la construcción de conocimiento antropológico con métodos, con actividades, con formas de llevarla a cabo específicamente, y bajo teorías que están concentradas en una teoría que se llama Epistemologías del Sur, cuyo autor es José Boaventura dos Santos. Y en pocas palabras, esta propuesta busca visibilizar los saberes, conocimientos y experiencias de sujetos invisibilizados o considerados no relevantes en su resistencia frente al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, reconociendo la credibilidad de estos conocimientos, de estos saberes, justamente porque considera que frente al agotamiento del pensamiento moderno occidental, es decir, de los paradigmas con los que entendemos, creemos y validamos el mundo, frente a ese agotamiento de este sistema que no ha funcionado, puesto que el neoliberalismo justamente genera esta extracción de bienes naturales en comunidades de forma totalmente violenta y generando muchísimo desequilibrio, sin respeto, vulnerando los derechos de los pueblos, justamente es que se requiere transformar el conocimiento, la creación de conocimiento, para descubrir también nuevas alternativas a los problemas que enfrentamos. Y estas comunidades tienen esas respuestas. Estas comunidades con su experiencia han logrado pues enfrentar al capitalismo y tener resultados específicos, que justamente es lo que a mí me ha apasionado de esta investigación. Y bueno, pues justamente es lo que quiero compartirles, es un poco de lo que yo voy a llevar al evento del día 20 de mayo a las 11:45 hora Montreal, pero 10:45 hora de México. Y bueno, pues será un placer, un gusto dialogar con mis compañeras que también tienen experiencias de resistencia al neoliberalismo en diferentes trabajos que ellas llevan a cabo. Y bueno, pues les invitamos a acompañarnos, a compartir con nosotros y a generar preguntas, a cuestionarnos, a precisamente ir más allá de lo que creemos que conocemos y abrir la posibilidad a otras formas de vivir y de resolver problemas. Muchas gracias. Será un gusto para mí. Me despido con un abrazo muy grande, solidaridad, resistencia, y pues aquí quedo al pendiente de ustedes. Soy Elena Valle. Buenas tardes.